El soldadito de plomo. En una caja de cartón había bien colocaditos 25 soldaditos de plomo, todos iguales, porque habían nacido del mismo pedazo de metal. Solo uno era un poco diferente de sus otros hermanos. Tenía una sola pierna en vez de dos, pues lo habían fundido al último y el plomo no había sido suficiente. Pero el soldadito había aprendido enseguida a sostenerse con su única pierna tan firmemente como los demás. Aquellos soldaditos de plomo eran muy bellos, fusil al hombro, casaca roja y pantalón azul, un alto penacho sobre el sombrero y rostros de combatientes valerosos. Un día regalaron la caja a un niño que cumplía años. De todos los que había recibido, fue el regalo que más le gustó. ¡Qué magníficos soldaditos!, exclamó entusiasmado, y enseguida los alineó sobre una mesa junto a los otros juguetes. El soldadito con una sola pierna era el último de la fila. Allí junto había un hermoso castillo de papel con puertas y ventanas que se podían abrir y cerrar, un laguito hecho con un pedazo de espejo que brillaba de maravilla, y enfrente un bosque de árboles muy verdes. Pero lo más hermoso era una doncella que estaba parada frente a la entrada del castillo. Ella también era de papel y tenía una falda de tul muy plisada, un corpiño de raso y una hermosa carita de cera enmarcada en cabellos negros y muy largos sobre los que brillaba una diadema con una pequeña piedra azul. Esa deliciosa criatura era una bailarina. Tenía los brazos alzados en forma de arco sobre su cabeza y una pierna levantada hacia atrás, tan en alto que quedaba escondida bajo la falda de tul. El soldadito la observó largo rato y pensó que aquella doncella tan hermosa tenía, como él, una sola pierna. Y pensó también que le hubiera encantado casarse con ella, pues en cuanto la había visto, se había enamorado. Pero quizá ella no me quiera por esposo, se dijo el soldadito suspirando. Es tan elegante y vive sola en ese gran castillo. Seguramente es una princesa, mientras que yo no soy ni siquiera un cabo y vivo en una caja de cartón junto con mis 24 hermanos. En verdad me temo que no querrá casarse conmigo. Y siguió admirando a la bailarina que, sin perder jamás el equilibrio, permanecía inmóvil frente a la puerta del castillo de papel, derechita sobre la punta de un pie. En la noche antes de acostarse, el niño colocó a los soldaditos en la caja, pero no se dio cuenta de que él, que tenía una sola pierna, en su afán por contemplar a la bailarina, se había caído atrás de una tabaquera. Cuando sonó la medianoche, todos los juguetes se animaron y empezaron a hacer travesuras. Las muñecas organizaron un baile mientras el gis del pizarrón dibujaba monigotes sobre las paredes y el trompo y la pelota competían para ver quién era más rápido. Los soldaditos de plomo, encerrados en la caja, golpeaban la tapa pues querían participar en la fiesta, pero estaban prisioneros. En fin, aquello era una confusión tremenda. Únicamente el soldadito con una sola pierna y la bailarina no se movían y él no lograba apartar los ojos de aquella maravillosa criatura. Si no podía casarse con ella, por lo menos haría lo posible por conocerla. De repente saltó la tapa de la tabaquera y de ella salió un duendecillo travieso y maligno. El geniecillo miró a su alrededor y vio al soldadito recostado detrás de la tabaquera. ¿Y tú? ¿Por qué no estás en la caja con tus hermanos, pequeño entrometido?, gritó. Pero el soldadito fingió no haber oído y se quedó inmóvil sin parpadear. Ya verás lo que te pasará mañana, chilló el geniecillo negro, y se zambulló en la tabaquera levantando una nube de tabaco que hizo estornudar a todos. A la mañana siguiente, el niño sacó de la caja los soldaditos de plomo, recogió al de una sola pierna de detrás de la tabaquera y los puso a todos en la repisa de la ventana. El soldadito con una sola pierna, como siempre, era el último de la fila. Y de pronto, la ventana se abrió. ¿Habrá sido el viento o el duendecillo negro? Y el pobre soldadito cayó de cabeza a la calle. La punta de la bayoneta quedó clavada entre los adoquines. Por suerte, el soldadito estaba fundido con un plomo de la mejor calidad. De lo contrario, esa caída le hubiera costado muy cara. El niño, que lo había visto caer por la ventana, corrió enseguida a buscarlo, pero no lo encontró. Más pronto se resignó, pues le quedaban otros 24 soldaditos, y además de 2 piernas. Al soldadito empezó a doler de la cabeza por lo incómodo de la posición, y para colmo de males empezó a llover. Primero cayó un buen chaparrón que
que más tarde se convirtió en una verdadera tormenta. Cuando aclaró, llegaron dos muchachitos que brincaban alegremente de charco en charco con los pies descalzos. Vieron enseguida al soldadito de plomo. ¡Mira! ¡Un soldadito! Está un poco abollado. No, solo está sucio. ¿Qué vamos a hacer con un solo soldadito? Necesitaríamos por lo menos media docena para organizar una batalla. ¿Sabes qué podemos hacer?, propuso el primer muchacho. Lo pondremos en un barco y lo haremos dar la vuelta al mundo. Y dicho y hecho, con una hoja de periódico, construyeron un barquito, metieron al soldadito y colocaron la nave sobre el canal que corría junto a la calle y que con la lluvia de antes había crecido y parecía un río. Erguido sobre su única pierna, impasible e indiferente como debe de ser un verdadero soldado, y fusil al hombro, el soldadito de plomo trataba de no perder el equilibrio mientras el barquito se mecía con violencia sobre el agua cenagosa. Los muchachitos, entusiasmados por la idea que habían tenido, lo seguían, corriendo junto al canal. De pronto, la corriente arrasó al barquito hasta una alcantarilla y tuvo que seguir su trayectoria bajo tierra en la oscuridad más absoluta. El soldadito estaba muy asustado, le latía el corazón y pensaba en la hermosa bailarina que quizá nunca volvería a ver. Y mientras se entristecía con esas ideas, vio una enorme rata gris, manchada de lodo, con dos grandes ojos fosforescentes y una cola larga y horrible que se le acercaba. ¿Tienes salvoconducto?, le preguntó la rata al soldadito de plomo. Para navegar por estos rumbos se necesita un salvoconducto. Enséñamelo, enseguida, sin discutir. El soldadito no contestó, y el barquito siguió su camino arrastrado por la corriente. Los chillidos de la rata reclamándole el salvoconducto se oían cada vez menos. Por fin el soldadito vio a lo lejos un rayo de luz y suspiró aliviado. Viajar en la oscuridad no le agradaba y se sintió feliz de volver a ver la luz del sol. Pero desgraciadamente sus peripecias no habían terminado. La alcantarilla desembocaba en un salto de agua y en aquel remolino el barquito de papel se volcó y el soldadito de plomo sintió que se hundía. Acababa de tocar el fondo cuando llegó un enorme pez que, abriendo la boca de par en par, se lo tragó. El soldadito se encontró nuevamente en la oscuridad, muy apretado en el estómago del pez, erguido sobre su única pierna y con su fusil al hombro. ¿Qué estará haciendo ahora la hermosa bailarina?, pensó. ¿Se acordará de mí? Y si no hubiera sido por su valentía, habría llorado lágrimas de plomo. Pasó mucho tiempo, quién podría saber cuánto, y de pronto, en un momento, la oscuridad desapareció. El soldadito ya no se sintió apretado en el estómago del pez y una voz resonó en sus oídos. ¡Oh! ¡El soldadito de plomo! ¿Qué había pasado? El pez había sido pescado, expuesto en el mercado y comprado por una cocinera que lo había abierto para limpiarlo. Y qué casualidad, en el estómago del pescado había un soldadito de plomo, el mismo que días antes se había caído por la ventana. La cocinera lo recogió enseguida porque tenía una sola pierna, lo llevó a la sala y el niño que lo había perdido se alegró mucho. Lo lavó con agua y jabón para quitarle el mal olor a pescado que tenía y le enderezó la bayoneta del fusil que se había abollado un poco con el azaroso viaje. Limpio y brillante como recién salido de la caja, el soldadito fue colocado sobre la misma mesa en la que había estado poco antes de caer por la ventana. Nada había cambiado. Todavía estaba el castillo de papel con las puertas y las ventanas que se abrían, el bosque de árboles muy verdes y el laguito brillante hecho con un pedacito de espejo. Y enfrente de la puerta del castillo estaba ella, la bailarina con la falda de tul muy plisada, el corpiño de raso y la carita enmarcada en cabellos negros y muy largos sobre los que brillaba una hermosa diadema con una pequeña piedra azul. Seguía inmóvil sobre una sola pierna, tenía los brazos levantados sobre la cabeza y estaba más hermosa que nunca. El soldadito miró a la bailarina y ella lo miró también, pero no se dijeron nada. A él le hubiera gustado decirle algo, pero no se atrevía. Un soldado uniformado debe de ser muy digno, pero se sentía feliz de estar nuevamente junto a ella y poder verla. Si hubiera podido contarle de su viaje bajo tierra erguido en un barquito de papel, si hubiera podido hablarle del naufragio, de su larga estancia en el estómago del pez y de todas las aventuras vividas, quizá la hermosa bailarina habría admirado su valor y habría aceptado casarse con él. Mientras en la mente del soldadito se arremolinaban todas estas ideas,
El niño jugaba tranquilamente con su trompo. De repente, quién sabe por qué razón, pero no está de más pensar que lo que le pasó tuvo algo que ver con el duendecillo negro. El niño cogió al soldadito de plomo y lo tiró a la chimenea prendida. El pobre soldadito vio una luz cegadora y sintió mucho calor. La pierna se le estaba suavizando, impidiéndole quedarse parado, y la bayoneta del fusil se estaba doblando. Hasta los hermosos colores del uniforme, el rojo del saco y el azul de los pantalones se despintaban rápidamente y se llenaban de burbujas. El soldadito volteó hacia donde estaba la hermosa bailarina que le devolvió en silencio la mirada, y entonces sintió que su corazón de plomo empezaba a derretirse, pero no solo por el calor, sino también por el amor que sentía. En ese momento la puerta se abrió violentamente de par en par y una ráfaga de viento hizo volar a la bailarina de papel, derechito hacia la chimenea junto al soldadito de plomo. En un abrir y cerrar de ojos había desaparecido, y el pobre soldadito al verla se derritió completamente. Al día siguiente, limpiando la criada la chimenea, se encontró entre las cenizas un pequeño corazón de plomo. Era todo lo que quedaba del soldadito, siempre fiel a su gran amor. De la bailarina de papel quedaba solo la pequeña piedrecita azul de la diadema que había adornado su hermoso cabello negro. Y me gustaría pensar que en el otro mundo vivieron juntos, felices para siempre. Porque a pesar de las adversidades, no debemos rendirnos. La vida es solo un instante, y lo que sea que nos depare el destino, hay que afrontarlo con dignidad. Hasta la próxima.